oración mutua, Señor, de todos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Toma su lugar y abra su Biblia en Efesios, capítulo número 6, versículo, vamos a ver del 10 hasta el 17. Ya estamos entrando a la recta final de este estudio sobre lo que fue Efesios, ha sido Efesios, y hemos estado avanzando, queriendo llegar a centrarnos en lo que es la armadura de Dios, todo lo que hemos estado viendo desde unos jueves para acá. Dice la Escritura en Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este versículo 17 habla de las dos últimas partes de lo que es la armadura de Dios. El yelmo, que el apóstol Pablo lo menciona como el quinto componente de la armadura, y la espada del Espíritu, que vamos a ver con el favor de Dios dentro de 8 días. Bueno, cuando un soldado, en la época de Pablo, y eso que usted lo ve en diferentes épocas de la vida, los soldados se arman, se equipan, y todos, hasta donde yo sé, todos traen un casco. Lo que yo veía es que el yelmo es la pieza, la última pieza que el soldado se ponía. Se vestían completos, pero el casco era la última parte que ellos usaban, que la que se colocaban. Y sin el casco, pues un soldado estaba vulnerable a recibir una flecha, una lanza, una roca. Hoy en día se llaman pedradas, por eso tengan el casco, pero eso es para otra cosa. Bueno, ponle la imagen, por favor. Ok, los cascos romanos eran muy similares, de la gran mayoría, muy parecidos. Algunas cosas cambiaban, como ciertas figuras, algunos de diferente material. La gran mayoría de los cascos eran de metal. Lo que era la famosa cresta, o esa cosa que queda acá arriba, era lo que eran más que nada los de alto rango, pero todos los soldados tenían un casco. En los soldados de más bajo rango, voy a usar el término, o más pobres, usaban los cascos. Eran cascos que tenían que estar forrados de cuero, era puro cuero, con incrustaciones de metal, pero no eran totalmente de metal como esos que vemos aquí. Y tenían, pues eran necesarios para la dureza, para enfrentar la batalla. Y lo que principalmente, pues, ¿para qué te pones un casco? Para cubrir la cabeza, ¿verdad? Para cubrirte de los ataques. Tengo otra imagen. Ok, es otro tipo de cascos. Tenían lo que sí se fue modernizando, y tenían ya lo que son de tipo como, en un término que encontré donde estaba leyendo, tipo de cachetera le ponían ahí, no sé si porque era un término de otro país, que cubría la mejilla. En algunos, como del medio, ya traía lo que era para cubrir lo que eran los ojos. En otros no, como se puede ver en la imagen, estaban más descubiertos. Pero el afán era que cuando entraban, o el fin de que cuando entraban a la batalla, pudieran protegerse la cara, pudieran protegerse también en algunos. Fíjate el anterior, ¿cómo sabes cómo hacer el anterior? Todas la gran mayoría tiene una parte de acá atrás, no se alcanza a ver por ahí. Tiene una parte como una tipo aletita por acá atrás para cubrirse lo que era el cuello, cubrir su espalda, su parte del cuello, para evitar golpes, ya sea de espada o algún otro tipo de ataques. Ahora, Pablo hace un énfasis aquí diciendo: y tomad el yelmo
de la salvación. Y aquí tenemos que definir lo que Pablo está diciendo. Bueno, el yelmo es el caso. Punto, ahí se acabó. Pero dice el yelmo de la salvación. Y entonces vamos a definir qué es salvación, porque es importante aclarar que Pablo dice, toma el yelmo de la salvación. La salvación significa ser salvo. Uy, qué gran descubrimiento, no. Significa recibir libertad o ser rescatados de algo. A nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. No éramos salvos. Tal vez algunos, los nietos de la hermana Mago, tal vez, los futuros hijos de Rogelio y Liz, mis hijos, no porque sean mis hijos, quiere decir que ya son salvos. Eso es cosa aparte. Cada uno decide si es salvo o no. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer versículo 8, versículo número del 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay cosas aquí que tenemos que aprender. Dios muestra su amor con nosotros, aunque todavía cometemos pecado. No hay cristianos que no hayan cometido pecado. De hecho, Juan, el apóstol Juan, primera carta de Juan dice, el que diga que no ha cometido pecado es mentiroso, entonces ya cometió un pecado. Entonces lo primero es que, aunque estamos en Cristo, vamos a cometer ciertos errores que no es licencia para pecar. Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? ¿Cuál ira es a la que se refiere el apóstol Pablo? ¿De qué ira necesitamos o necesitábamos ser salvos? ¿De qué ira necesitan ser salvos los no cristianos? Bueno, de la ira de Dios en contra del pecado. Dios está airado contra el pecado. Muchos cristianos hoy en día, si soy salvo, y ahí aquí donde entra mucho el debate que no quiero entrar yo, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, cuando tú no eres cristiano, cuando tú no eres salvo, estás viviendo en pecado y Dios está airado en contra del pecado, de ese estilo de vida de pecado que se está viviendo. Ahora, ya estando en Cristo, muchos dicen, pues salvo siempre salvo, entonces no puedo vivir, aunque salvo siempre salvo, es una definición teológica de cierto grupo. No quiere decir que Dios esté alegre, feliz o contento si el cristiano, aquel que recibe el evangelio, vive practicando el pecado. Y necesita encontrarse con la salvación, tener la salvación, y tener la salvación para ser salvo de la ira que Dios en el día del juicio va a manifestar a todos, a los no creyentes y a los que aceptaron el evangelio. No podemos decir que puedo vivir mi vida como a mí me place, porque ya soy salvo, porque no es lo que dice el apóstol Pablo. Si dice Pablo, porque siendo enemigos, un día éramos enemigos de la cruz, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de ¿quién? Cristo. Y qué triste que muchos cristianos, o gente que dice cristiana, tomen poco el regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Qué triste es encontrar gente que dice, pues soy cristiano, pero ¿cómo vive? ¿Cómo valora el sacrificio de Jesús? En Hebreos hay una declaración que a mí me impresiona cada vez que la leo mucho. En Hebreos capítulo 10, del 26 al 31, por aquellos que quieren o quieren creer que pueden vivir o menospreciar el sacrificio de Jesús. Hebreos 10, versículo 26 al 31, dice:
Porque si pecaemos, ¿cómo dice? ¿Y qué dice después? ¿Qué es eso de voluntariamente? Ayúdeme. A conciencia. A conciencia. O sea, estoy pecando porque quiero pecar. Es un pecado. Adán y Eva pecaron porque les empezó a trabajar la vida un poco suelta. Empezó a tomar decisiones. Yo quiero pecar. Entonces, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es cierto, nos arrepentimos, pero ya no es volver a aceptar a Jesús en el corazón, sino es ahora yo pido perdón por mis pecados, porque pequé voluntariamente por lo que haya hecho. Ese es un arrepentimiento, pero ya no es para salvación. Pero si pecamos voluntariamente, conscientemente, tomando mi propia decisión, dice el 11, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? ¿El que qué? Al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pecado del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31, un mensaje de Jonathan Edwards que cimbró a toda una nación, está centrado en el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios de bondad, de gozo, un día va a traer juicio a nuestras vidas por lo que hicimos, por si pecamos voluntariamente, por si pecamos conscientemente, por si hacemos lo malo. Eso es no valorar el sacrificio de Jesús. La paga del pecado es muerte, y eso dice Romanos 6:23. Y todos un día ciertamente vamos a ser juzgados por Dios. Dios, aunque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo tengo que aprender a valorar lo que Dios me ha dado. Ponerme el yelmo, dice, para ponerte el yelmo, es ponerte en tu mente la conciencia, el valor que tiene el amor de Dios, al grado que se entregó por ti, murió en la cruz por ti, fue menospreciado por ti, fue azotado por ti, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para que tú y yo, cuando abrimos el corazón de Dios, cuando decidimos aceptar el Evangelio, pasemos de muerte eterna a vida eterna, solo por el amor de Cristo Jesús, solo por eso. Como que para que tú y yo estemos jugándole. Dios es bueno, que Dios es bueno. Pero aquí este pasaje es el que nos debe llevar a pensar qué estoy haciendo con la salvación, cómo estoy viviendo o valorando el regalo de Dios. La salvación, la vida eterna son dones que Dios desea dar a la humanidad en general. O sea, Él quiere darlo. Tú y yo un día lo recibimos, Dios nos regaló. No hay forma de pagar la salvación. No hay forma. Él lo dio por amor. Yo sé que a veces, sobre todo en los intercambios de Navidad, pues tú te luces, ¿no? Das tu regalote, ¿no? Tu Xbox, bueno, un Xbox, no sé quién, ¿no? Y esa persona te da un chicle. Bueno, tú valoras el chicle, ¿no? Porque a lo mejor nunca lo masticas. Pero otra persona desvalora el Xbox, lo termina rompiendo, lo termina arrumbando, lo termina haciendo nada. Dios desea que los hombres sean salvos, que el ser humano llegue a conocer a Cristo.
1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un mediador entre el hombre que está condenado a la eternidad sin Dios, al infierno. Solamente está uno entre él y Dios. Si Dios envía su palabra, envía la salvación por medio de Jesucristo y el hombre lo recibe, pasa de muerte a vida, pasa del infierno a la eternidad con Dios. Él desea eso, que todos los hombres sean salvos. Ahora tú y yo somos salvos. Dice Jesús, si quieres, no lo busques, pero te lo voy a leer rápido, en el Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo número 32, dice: conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocimos la verdad, cuando conocimos a Jesucristo, cuando reconocimos nuestro pecado y recibimos su perdón, pasamos a vida eterna. Esa es la responsabilidad de cada uno, de aceptar o no el regalo. Obviamente hay que predicar el Evangelio, obviamente hay que hablar de la gente, aún gente que a veces está en la silla sentado y que tiene una vida caótica. Es necesario volverlo a sentar y volverle a hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, del juicio de Dios. Porque a veces decimos, ya sabe. Pues sí, pero parece que ya se lo olvidó. Porque su vida no está demostrando, no está valorando lo que le ha dado Jesucristo por medio de su muerte. Ya aceptamos, nosotros ya aceptamos ese regalo, ¿verdad? Amén. Ya somos salvos, ¿verdad? Amén. Ya somos hijos. Amén. Ya pasamos de muerte a vida eterna. Amén. Entonces Pablo dice: toma el yelmo de la salvación. Toma el yelmo, o sea, ponte la salvación. Vive de tal manera, en otras palabras, no lo dice la Biblia, vive de tal manera que ese regalo sea valorado. Dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:5 nos pasamos al 10. Efesios 2:5 y ya nos pasamos al versículo 10. Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estando muertos, Dios nos dio vida por gracia, no por obras, no por lo que hayamos hecho. Vuelvo a decir, no porque sea lo que soy, mis hijos tienen la salvación gratuita, no es el pase. No se sigue habiendo pase automático a las universidades como hace tiempo había. Hay tiempo había pases automáticos de la prepa a las universidades, ahorita no sé. En cuestión de la salvación, no. Cada uno debe tomar su responsabilidad, cada uno debe tomar el casco, cada uno debe tomar el yelmo y decir: yo acepto el Evangelio, ahora vivo como hijo de Dios, ahora valoro lo que Él me ha dado. El casco protegía y protege al soldado contra golpes dañinos, algunos mortales en la cabeza. Ahora, espiritualmente hablando, el cristiano, cuando se pone el yelmo, se pone la esperanza y protege su mente contra cualquiera que quiera dañar su cristianismo, su vida. El diablo siempre va a atacar. ¿Cuál es la que sigue, por favor?
La que sigue. Hace 8 días vimos esta. Yo quité 2 de hace 8 días. ¿Cómo es que el diablo te lanza una flecha que quiere dañar tu mente, te quiere desaliento, el miedo, con tentaciones? No pasa nada, de tu sí, se no va a pasar nada. Ya está, tu batería está trabajando. O sea, tu ardilla está sana, le das almendras. El diablo le mete una almendra marihuana y la ardilla se pierde. Empieza a perder. Entonces, insultos. Ay, hijo, mira lo que te dijo. No, sí, es cierto, la voy. Con dudas y dificultades. Desalteza 2. Desaliento y dudas porque son lo que más ocupa el diablo. Para que hacerte creer, hacerte dudar del amor y misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de que tú no eres hijo. Pecaste, fallaste, hiciste lo malo, deja de ser hijo. Y muchos en que sí. Muchos lo Cuando un cristiano es atacado en su mente con el desaliento, el desánimo, lo que quiere provocar el diablo en ese cristiano son quejas. ¿Has escuchado de cristianos que se quejan de todo? Y sobre todo cuando, primero, esos cristianos primero, hombre, y están en el primer amor y todo eso, y no, pastorazo que tengo, y la iglesia es hermosa, y todo eso, se desalientan, se desaniman, les avienta una pedrada al diablo, y como no tienen el casco, ¡pah!, les pega, y entonces empiezan, no, quién sabe, en una iglesia cuando va a hacer esto. Se desalientan, se desaniman. Entonces ya no oro, ya no creo, busco culpables. El deseo del diablo es que tú abandones el camino con una pedrada de desaliento. Cuando viene el desaliento, la gente empieza a buscar culpables de su falta. O cuando el enemigo envía una roca de duda, una piedra de duda, y pega y te lleva a dudar del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, como le pasó a Pedro. Acompáñame al Evangelio de Juan. Todos conocemos la vida de Pedro, ¿verdad que sí? ¿Qué era Pedro antes de ser discípulo? Pescador. Y luego Pedro era de los cercanos a Jesús, y Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús. Y luego Pedro se sentía muy gallo, muy valiente, y Señor, si eres tú que yo baje y camine sobre las aguas, ¿verdad? Y ahí va, y luego, ay, me estoy ahogando, Señor. Y luego Pedro, ya el calentón, no, tengo una fe inconmovible, no me pasa nada, yo voy contigo a la cruz. ¿Y dónde terminó Pedro? Negando a Jesús. Y entonces el diablo, no lo dice la Biblia, lo puedo leer, o sea, porque el diablo lo que hace es eso, te quiere desanimar, te quiere meter dudas. Y Pedro, tú lo vas a ver en Juan capítulo 21. Vamos a leer el versículo del 1 al 3 y luego voy a leer del 15 al 20. Ya Jesús había sido sentenciado, había sido crucificado, murió en la cruz, fue sepultado. Al tercer día Jesús resucita y dice Juan 21 del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué era Simón Pedro antes de ser discípulo? Y Jesús, en el caminar con él, le hace un llamado a ser pescador de hombres. Le revela a Jesús, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo dio ni carne ni sangre, a ti te daré las llaves, y todo ese mensaje. Cuando Pedro falla, cuando Pedro niega a Jesús, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces.
Dice la Biblia que se fue a llorar. Él pudo pensar, porque el diablo aprovecha cuando tú y yo le dejamos un requicio a nuestra mente de malos pensamientos, pensamientos de derrota, pensamientos que han dañado nuestra identidad. Volvemos al viejo hombre, volvemos a buscar las cosas que no agradan a Dios, y Pedro iba a pescar, ya no iba a continuar, como muchos cristianos, que llega el diablo y les miente, ya no eres útil en la obra de Dios, porque has fallado. Esto no te lo perdona Dios. Te pasó esto y hay un castigo, y mucho legalismo llega a la mente de las personas y llegan así como Pedro, voy a pescar, voy a volver a lo de antes. El propósito, el llamado, el por qué tengo vida, se perdió con este simple acto. Ahora dice Pedro, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Qué feo es que un cristiano dañado se junte con otro cristiano. Con ese daño va a dañar a otro cristiano. Como iglesia hay que aprender con quién nos juntamos. Porque Pedro, yo me voy a regresar. Perdí mi propósito, perdí mi llamado. Dios ya no me ama. Sí, yo también voy contigo. Vamos a levantar una iglesia tú y yo. Dice la Biblia que cuando David era perseguido por Saúl, llegó a una cueva, se juntaron 400 hombres enlutados, amargados, tristes, endeudados y todo eso. Pero cuando ese grupo de personas se permite que Dios trabaje en su vida, se convierten en los valientes de David. Pero cuando ese grupo de personas amargadas, frustradas, enojadas con la vida, se junta con otro que está peor, en vez de ir para adelante, van para atrás. Porque Pedro quiso regresar y ya estaban jalándose a los otros de la banda. ¿Quién estaba con ellos? Natanael, Tomás, Juan y Jacobo, otros dos discípulos. Y pues vamos nosotros también. Ya no hay propósito de vida. El diablo estaba trabajando muy bien en la mente de ellos. Por eso en el versículo 15, de ahí donde estamos en Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo, ya un poco más adelante Jesús se desaparece, Jesús habla con ellos, le dicen a Pedro, es Jesús, y él va en busca de Jesús. Dice, y cuando ya hubieron comido, Jesús dijo, ¿a quién le dijo? Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pacienta mis ovejas. Todos los seres somos aquí presentes, vamos a fallar un día. Pastores y no pastores vamos a fallar. Pero cuando usamos el yelmo, cuando nos ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nos ponemos ese casco que protege nuestra mente de dardos, de palabras ofensivas, de palabras dañinas, de mentiras que lanza el enemigo, tú sabes que Dios te llamó a algo. Y eso no va a terminar porque irrevocables son los dones y el llamamiento, dice Romanos. Que sí tiene que haber una restauración y todo eso, sí. Porque Pedro fue restaurado por Jesús. Le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, pastorear mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Debemos usar el casco, el yelmo, que nos da una identidad en Cristo. Somos salvos por misericordia de Dios. Amén. Somos salvos por gracia de Dios y debo de vivir esa vida de tal manera que aunque el diablo quiera hacerme o caer o golpear mi cabeza con una mentira, yo sé, como dijo Job, yo sé en quién he creído y Él me sostiene
y Él me cuida. Y si fallo, sé que tengo un Padre al cual me puedo acercar y puedo llorar y puedo pedir perdón y puedo ser restaurado como Dios, como Jesús lo hizo con Pedro. Si usamos el casco, nos asegura nuestra identidad, nuestra victoria y nuestro propósito de vida que está en Cristo. Pero he mencionado mucho esto, tenemos que usar el casco. ¿Tenemos que usar el qué? Vamos a leer 3 versículos. Si alguien me ayuda, por favor. Alguien que me ayude con Josué 1:8. Otro que me ayude con Isaías 26:3. Y otro que me ayude con Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Sabías qué? Josué 1:8, Isaías 26:3. Y Colosenses 3:16, por favor. A ver, ¿qué dice Josué 1:8? Que es el versículo que nos hemos estado viendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Ese es el Josué. Es Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es que me confundí con el nuevo pastor. Pero el 8, ¿qué dice? Ah, sí, es cierto, volvió a decir. Es que era Fuerte, lo que estaba fuerte, practicando. Fuerte. Todas vamos a grabando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Ese lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Hay que memorizar. Nunca se aparte. ¿Cómo uso el caso? Pues tengo que mantener mi mente llenándome. ¿De qué? De la palabra. Porque me está dando una identidad, me está dando una victoria. Nunca se apaga tu boca al libro de ley, sino que de día y noche meditas en él para que guardes y hagas. Te da un propósito. Y todo lo que hagas, te saldrá bien. Ay, quiero que me vaya bien la vida. Lo que tiene que ser al principio. Andar, meditar en esto. Y meditas con esto, con la mente, lo memorizas, lo lees y lo memorizas. ¿Qué dice? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ay, ¿cómo? Ay, ¿qué tengo insomnio? Y doy vueltas para aquí, y doy vueltas para allá, y no sé qué tanto, y escucho la llorona por allá, y no sé qué fue que vino. A ver, si tu mente está llenándose de la palabra, tú tienes paz. Es cierto, vamos a enfrentar dificultades, es cierto, vamos a enfrentar pruebas, es cierto que pero cuando nuestra mente, porque dice, cuyo pensamiento en ti, en tus promesas, en tu palabra, en esas palabras que me transmiten paz, yo entonces me puedo ir a dormir tranquilamente porque tú me haces vivir confiado. Ay, mañana ya llueve. Ay, que ya no voy tanto porque el Santa Marcha se pone del asco. No sé, Señor, que no lleva, por favor. Pero estamos más angustiados del mañana que de disfrutar de la bendición que tenemos el día de hoy. Y Colosenses 3, ¿qué dice Colosenses 3? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué tiene que morar en ti? ¿Qué tiene que habitar en ti? La palabra, y no solamente de un versículo, en abundancia. Cuando la palabra muere en nosotros, es que yo estoy usando el casco, yo estoy poniéndome el casco, y eso me ayuda a darle adoración al Señor, porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Te vuelve un adorador. Yo tengo una identidad de hijo porque el casco me da una identidad
porque soy salvo por la gracia de Él, y por lo tanto mi corazón, mi ser debe de expresar de todos los días una alabanza a Dios. De las que te sepas o la que nazca de tu corazón, un cántico nuevo, porque ya es un cántico nuevo, un cántico espontáneo. Antes nos aprendían mucho las de Paquita y las cumbias y todo eso. Hoy deja que el Espíritu nos ayude a poder alabar al Señor todos los días. Cuando mora la palabra de Dios en abundancia. Yo soy salvo y por lo tanto te doy gracias. Te agradezco, Señor. Le empiezas a cantar, le empiezas a decir lo hermoso que es, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Cuando te colocas el casco, esto te ayuda, y vamos a leer otra vez algunos versículos. Primera de Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo número 2. 1 Corintios capítulo número 2. Versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, di conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, un cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Y qué es eso? Ayúdenme. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿A qué se refiere Pablo con que tengo la mente de Cristo? O sea, que pienso como Cristo. Bueno, en general sí. Es que conozco su voluntad, conozco su propósito, su plan para mi vida y para la vida de la gente que me rodea. Evalúo las cosas y entonces me doy cuenta qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que le desagrada a Él, y lo que no le agrada lo tengo que desechar. Eso es tener la mente de Cristo. Si me coloco el casco, me va a ayudar a tomar decisiones correctas. Vamos al Salmo 119. Versículo 59. Primeramente, el casco, cuando lo pones, te ayuda a conocer la voluntad de Dios. Segundo, como conoces la voluntad de Dios, te va a ayudar a tomar decisiones correctas en la vida. Dice el versículo 59 del Salmo 119: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. En la NBI dice: me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Como conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y si reconozco que mis pasos no van bien, si me estoy desviando, entonces lo que decía el profeta, o Dios a través del profeta Jehová, medita bien sobre tus caminos. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? Porque tus pensamientos pueden parecer correctos, lo estoy parafraseando. Dice la Biblia: para el hombre hay camino que es derecho, pero son caminos de muerte. Si tus pensamientos para ti son derechos, pero no los consultas con Él, pueden ser caminos que te lleven a tomar decisiones incorrectas en la vida. Sobre todo los más chavos, ya los que tenemos cierta edad, como Rogelio y todo eso, pues ya no todavía es necesario. Pero los más chavos necesitamos meditar bien. Vamos a meditar bien las cosas para no cometer errores. Cuando me coloco el casco, tengo una mente victoriosa. Pablo en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, porque tengo el casco. No, tú no vas a... ¿Cómo crees esto? ¿Has visto el comercial de un refresco que es la marca? Ubícate. Por eso tú no puedes hacer las cosas. A ese proyecto no va a servir. ¿No? ¿Visto? Soy un pecador, si no soy un pecador. Habla del Pascual, Pero acuérdense. No voy a explicar el comercial, pero hay gente que tiene un propósito, quiere hacer y la gente se pone. No, tú no vas a hacer eso. O sea, Liz está en un proyecto que inició ayer, me parece, ¿no? Imagínate que hubiera llegado, yo sé que no.
Su mamá, no inventes, eso no va a funcionar. Y le dice, oh, es cierto, no, soy una inútil, no puedo, ¿para qué estudié tanto en la carrera? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi mente cambia de ser un derrotado a ser un victorioso en Cristo. Cuando uso el casco, cuando conozco la palabra, conozco sus promesas, las clavo en la mente, las bajo al corazón y entonces vivo por esas promesas. Yo me acuerdo cuando Dana nos compartió, nunca imaginé eso, no, ya no, Dios sí lo sabía. Es que yo no. Ya lo hiciste. Si ya lo hiciste. Claro que se puede, nomás que a veces nosotros, por pensamientos que tenemos en nuestro chip, la ardilla anda, no sé, media drogada y anda con otras cosas. No, yo no puedo hacer eso. No, yo nunca voy a lograr eso. Entonces, ¿qué hago con ese versículo? Corta, quítalo de la Biblia. Si no que ese versículo, quítalo de la Biblia. Si tú no puedes todo en Cristo, pues los quítalo. Tener en mente, o tener, perdón, el casco que protege nuestros pensamientos, nos ayuda a tener un objetivo claro en la vida. Ese acompáñame a leerlo. Filipenses capítulo 3. Versículo 12 en adelante. Te ayuda a tener un objetivo claro en la vida. Dice Filipenses 3, versículo 2, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo le olvidé cosas de atrás, ya no me preocupa lo de atrás, pero voy hacia adelante. Mi mirada está hacia adelante. Mi meta, mi mirada está puesta en un premio. Mi meta, mi objetivo está hacia adelante. Vuelvo a tomar a Dana como ejemplo, perdóname Dana, pero Dana practica un deporte. En ese deporte usa una indumentaria y y no sé por qué, deberían de dejarlo así, mucha protección. Se protege los pies, ¿verdad? Sí. Y luego anda coja, no sé por qué. Se protege las manos y luego que la mano le duele. Se protege el tronco, porque y luego, me duele la cara. ¿Y qué más se protege? La cabeza. La cabeza. ¿Por qué? Porque si dan un mal golpe de una patada podía dañar su cabeza. Podía dañar su cerebro, podía desubicarla. En la vida real, y yo sé que yo soy que ve mucha televisión aquí en esta iglesia, hay un luchador norteamericano ya retirado, y si usted ha visto por alguna X situación la lucha libre, se avienta unas patadas, unas llaves, ese luchador, en una real lucha, el compañero, el contrario, le dio una patada, quedó visco. El ojo lo metió. Perdió, o sea, dice, veo, pero yo no veo bien. Y cuando el diablo ataca nuestros pensamientos, pueden desviarnos. Nuestro objetivo está al frente. Nuestro objetivo es Cristo. Cuando uso el casco que me protege mis pensamientos y evito una patada, una pedrada, una flecha, una lanza, lo que me aviente el enemigo, no golpee mi mente. Pero dice Pablo, usen, tomen, pónganse el yelmo, el casco de la salvación que nos da identidad, nos ayuda a tener un objetivo fijo, claro de la vida. Pero tristemente muchos nos lo ponen. Y un soldado, miren, todas las partes de la armadura son necesarias, todas. Pero un soldado que entra a la batalla sin casco queda expuesto a caer muerto por un golpe. No puedes dejar fuera de la armadura nada,
Nada, nada, no podemos dejar fuera ninguna pieza de la armadura. Eso sería peligroso, pero es más peligroso no ponerte el casco. Que cuide tus pensamientos. Si permites que el diablo meta un pensamiento de derrota hacia tu vida, te va a llevar, te va a ganar, te va a derrotar. El yelmo representa nuestra salvación, nuestra identidad, afirmándonos un futuro glorioso con Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos. Y eso me viene en la mente, y aunque Dios nos guarde, y bueno, si llegáramos a fallar, tenemos abogado para con el Padre, que nos sigue amando con una pasión increíble, que nos sigue haciendo la mano para levantarnos cuando estamos caídos, que nos sigue dando una palabra de consuelo cuando estamos tristes, que nos sigue animando a creer en sus promesas, porque usamos el casco. Tomen el casco, tomen el yelmo de la salvación. Para continuar en la batalla es necesario que nos pongamos de pie, tomemos y nos coloquemos el casco para continuar la batalla en la cual estamos. Mi pregunta para ti es, ¿estás usando el casco o estás permitiendo que el diablo u otras cosas dañen tu forma de pensar? ¿Cuántos hijos hay dañados por palabras hirientes, dañinas, que han marcado su pensamiento de los padres hacia los hijos? Burro, inútil, estorbo, flojo. Y muchos se la han creído todavía. Aquí venía un muchacho y en una escuela bíblica hicimos una actividad. Y entonces la actividad, a veces no recuerdo bien, era todo lo que Dios decía de uno, que es de gran valor, que es muy inteligente, muy valiente y muchas cosas. Y el muchacho dijo, todo esto yo no soy, porque nadie me lo ha dicho, o mis papás me dijeron todo lo contrario. Aquí venía ese muchacho. Un tiempo cambió, pero al no colocarse la armadura, otra vez el diablo ha dañado su pensamiento. Que no sea tu caso, que no sea mi caso. Y si conoces a alguien que está así, dañado en su forma de pensar en relación con Dios, en relación con la iglesia, en relación con el prójimo, en él mismo, es tiempo de volver a hablar de Cristo. Y volver a marcar la identidad que hay en Cristo. Que vuelva a las sendas antiguas y que en esta batalla, porque en la batalla se tiene que estar preparado, se vista de toda la armadura de Dios. ¿Cómo está tu forma de pensar de ti? ¿Cómo está tu forma de pensar de tu familia? ¿Qué pensamientos crees que Dios tiene para ti? Hay que evitar que el diablo dañe nuestra mente, pero es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos nuestro casco, nuestro yelmo, que nos da salvación. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Martín Lutero dijo eso. No puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Eso quiere decir, tú no puedes evitar el pensamiento, pero sí puedes evitar que se quede en tu cabeza. Que marque tu vida, que marque tu vecino, evítalo, córtalo. Si es pensamiento de derrota, quítalos. Y si es pensamiento de temores, quítalos.